Bueno, básicamente trataré de ser sintética en esta exposición acerca del fenómeno de la vulcanología en las Islas Canarias, concretamente en el siglo XVIII, y las respuestas desarrolladas por las autoridades en el marco jurídico y político de la época. En primer lugar, he de expresar mi agradecimiento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT de México, por su inestimable apoyo brindado a mi actividad investigadora desde el mes de enero del 2021, en el marco del Sistema Nacional de Investigadores del país. Bueno, básicamente, ¿cuáles son los aspectos que voy a desarrollar en esta exposición? En primer lugar, hablaré someramente sobre la vulcanología de Canarias, sobre todo sobre los tipos de erupciones de Canarias o sobre este fenómeno natural en general a lo largo de la historia del archipiélago. Seguidamente, me referiré al marco jurídico y político de las Islas Canarias en la Edad Moderna, fundamentalmente en el siglo XVIII, porque es en este marco donde se van a desarrollar las respuestas, como he comentado, de las autoridades seculares y eclesiásticas. A continuación, me referiré a las erupciones volcánicas en la isla de Lanzarote, concretamente las de la década de los años de 1730-36. ¿Y por qué? ¿Por qué concretamente a esas erupciones? Porque, como observaremos, tuvieron gran trascendencia económica y social y constituyeron una reconfiguración de la densidad demográfica y de los asentamientos de la población isleña. A continuación, me referiré pues a las consecuencias económicas de esos principales episodios volcánicos de la referida centuria. Proseguiré con las respuestas de las autoridades insulares ante las iniciales calamidades provocadas por ese fenómeno natural. Seguidamente expondré las conclusiones y finalizaré mencionándoles los principales archivos insulares y las referencias bibliográficas básicas para entender este fenómeno en su dimensión histórica, social y jurídica. Bueno, en primer lugar, es necesario al menos recordar que, tal y como lo define el Instituto Geográfico Nacional de España, un volcán es el resultado visible en la superficie terrestre de un largo proceso geológico, por el cual aflora material rocoso fundido, magma y gases del interior de la Tierra de una manera que puede ser más o menos violenta. Ya veremos cómo la virulencia o la explosión, el carácter explosivo de los episodios volcánicos de Canarias realmente fue muy variable a lo largo del siglo XVIII. Básicamente, podríamos considerar a la erupción volcánica como el proceso de salida del magma al exterior, si bien hay diferencias que dependen de varios factores. No se trata de procesos eruptivos homogéneos en el interior del archipiélago. A la izquierda les he insertado un mapa de descripción de las Islas Canarias
Es un mapa que fue publicado originalmente a finales del siglo XVII y concretamente esta copia es una versión digitalizada y procedente del Fondo Memoria Digital de Canarias, gestionado por la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este mapa fue publicado en una obra sobre administración insular de Agustín del Castillo, que pertenecía al Cuerpo de Justicia y Regimiento de la isla de Gran Canaria. También es necesario recordar, antes de proseguir nuestra exposición, que las Islas Canarias conforman una de las áreas volcánicas activas más interesantes del planeta. Se trata de algo muy relevante porque las Islas Canarias realmente abarcan un espacio muy pequeño en el Océano Atlántico. Y a día de hoy, el fenómeno natural del vulcanismo entraña riesgos, sigue entrañando riesgos para la población insular y por supuesto también para los visitantes, sobre todo teniendo en cuenta que el principal motor económico de las Islas Canarias a día de hoy es la actividad turística. También no debemos pasar por alto que el archipiélago de las Islas Canarias, que hoy constituyen una comunidad autónoma española, dividido en dos provincias, la provincia oriental de Las Palmas de Gran Canaria y la provincia occidental de Santa Cruz de Tenerife, forma parte de la Macaronesia, del área de la Macaronesia en el Atlántico, junto a los archipiélagos de Azores, Madeira, las Islas Salvajes y Cabo Verde. Concretamente, de estos archipiélagos, el más cercano es el de Madeira, integrado por la isla que lleva su nombre y la isla menor de Porto Santo. Las Islas Canarias se hallan asimismo frente a la costa occidental africana, concretamente el territorio el territorio africano con mayor proximidad es Marruecos. En líneas generales, ¿cuáles son los fenómenos volcánicos que han entrañado riesgos para la población insular? Básicamente, las coladas de lava, la caída de cenizas, los flujos piroclásticos, las emanaciones de gases, los lahares o también son conocidos como flujos de lodo, deslizamientos de ladera y los tsunamis. Bueno, básicamente en esta diapositiva les he puesto una imagen antigua de el área volcánica de Timanfaya en la isla de Lanzarote. Es una imagen procedente también del fondo FEDAC, es el Fondo de Fotografía Histórica de Canarias, con número 023801, y fue tomada en su momento por el fotógrafo Kunkel, un reputado fotógrafo alemán que tomó varias imágenes paisajísticas del archipiélago. Bueno, precisamente va a ser el área de Timanfaya una de las áreas vulcanológicas de mayor relevancia en el siglo XVIII, como observaremos. Es importante destacar que en las Islas Canarias ha habido erupciones al menos durante los últimos 10.000 años y hasta fechas muy recientes. Bueno, las erupciones más recientes son las siguientes. La que tuvo lugar en el volcán de Tagoro, en la isla del Hierro, es la isla más pequeña occidental. Es una de las islas que conforman la provincia occidental de Canarias. El volcán es un volcán submarino y esta erupción pues, provocó la evacuación de los habitantes de algunos emplazamientos, algunas pequeñas localidades de la isla del Hierro. Es pues una erupción muy reciente y su desarrollo tuvo lugar entre los años de 2011 y 2012.
Seguidamente, otro proceso eruptivo importante en el siglo XX, en este caso, fue el del volcán de Teneguía en la isla de La Palma. Bueno, el nombre de la isla de La Palma, que es una de las islas occidentales bajo la provincia de Santa Cruz de Tenerife, no ha de ser confundido con el nombre de la provincia Las Palmas de Gran Canaria, que es la provincia oriental de las Islas Canarias, y a su vez Las Palmas de Gran Canaria es también el nombre de la capital de la isla de Gran Canaria. Entonces a veces las denominaciones pueden dar lugar a confusión geográfica, pero con la isla de La Palma me refiero a una isla occidental que forma parte de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Entonces, de esta erupción volcánica, pues hay también registros audiovisuales muy interesantes. Fue una erupción relativamente tranquila hasta el punto de que permitió varios acercamientos por parte de fotógrafos o camarógrafos que captaron registros del proceso. En el año 1949, en la isla de La Palma también, tuvo lugar a su vez los procesos eruptivos denominados de San Juan, el volcán de Nambroque, Duraznero y Llano del Banco. Son topónimos donde tuvo lugar ese fenómeno natural, donde tuvieron lugar esos episodios. Y finalmente, concluyo respecto a las erupciones contemporáneas con la dramática del volcán del Chinchero, ubicado en el sur de la isla de Tenerife, acaecida en el año de 1909 y que dejó una cierta huella psicológica en la población, sobre todo que a día de hoy sigue viva, en las primeras generaciones. En las primeras generaciones, en los hijos y nietos de las personas que vivieron de primera mano esa erupción volcánica. Entonces podríamos decir que esta erupción del volcán del Chinchero fue quizás la de impacto psicológico más fuerte en la época contemporánea. Esta pequeña tabla, esta pequeña síntesis fue elaborada por el Departamento de Geografía, hoy integrante de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Laguna en Tenerife, Islas Canarias. Bueno, básicamente los procesos eruptivos canarios están constituidos por el volcanismo basáltico efusivo y el volcanismo félsico explosivo, como afirman los vulcanólogos. Ellos consideran, los especialistas del área, que por lo general las llamadas erupciones basálticas monogenéticas son tranquilas en Canarias, excepto las de las áreas costeras, al aumentar el carácter explosivo generado por el choque entre el magma, imagínense ese magma incandescente, con el agua. Y bueno, algunas de las estructuras volcánicas más relevantes a día de hoy en las Islas Canarias son los estratovolcanes como el Teide y Pico Viejo en la isla de Tenerife, las calderas de colapso como las Cañadas, área ubicada también en la isla de Tenerife, en las inmediaciones del Teide, los túneles lábicos como la Cueva de los Verdes en la isla de Lanzarote o los malpaíses o lavas submarinas distribuidos a lo largo de la geografía insular. Bueno, básicamente en lo que concierne a los magmas canarios, predominan, en decir de los vulcanólogos, los llamados magmas básicos alcalinos, generados a 70 kilómetros de profundidad en su mayoría. También los vulcanólogos nos han advertido de la interesante variedad petrológica derivada de la actividad vulcanológica en Canarias, tal y como han manifestado los informes publicados por el Instituto Geográfico Nacional. Ahora bien, ¿cuál era el marco jurídico y político del archipiélago canario en la Edad Moderna?
Bueno, es importante tener en cuenta que con la finalización de la conquista de las islas en 1496, bajo los auspicios de la corona castellana, la conquista había iniciado realmente, la conquista militar en 1402 con los normandos, pero finalizó con los castellanos. Se implantaron dos modelos diferentes de gobierno territorial, dos modelos diferentes de administración. El modelo de señorío, cuyo fue ocupado, o sus titulares pertenecieron fundamentalmente a familias de la pequeña nobleza de la Andalucía occidental, y fue un modelo implantado en las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera y El Hierro, y el gobierno de Realengo, cuya administración fue ejercida por representantes directos del rey, ¿no? Por representantes directos de los titulares de la corona a lo largo de la Edad Moderna. ¿Cuáles fueron las islas en las que se implantó el modelo de Realengo? Las islas centrales de Gran Canaria, Tenerife, y la isla occidental de La Palma. A lo largo de los siglos de la temprana Edad Moderna o convencionalmente también del antiguo régimen, va a ser para la población más ventajoso, independientemente de los periodos de hambruna, carestía, dificultades derivados de las invasiones de corsarios, piratas, etcétera, etcétera, vivir en las islas de Realengo, sobre todo porque en los territorios de señorío la población debía hacer frente a una serie de contribuciones que por lo general eran gravosas. Era pues mejor para el común de la población vivir en las islas de Realengo, desde el punto de vista socioeconómico. En las Islas Canarias, tras la conquista, se adscribieron plenamente al modelo jurídico e institucional castellano. Sus primeros fueros parten básicamente de los principios o normas contenidos en los fueros dados para los territorios andaluces. Entonces podríamos decir que hay una afiliación jurídica, una afiliación normativa entre Canarias y el área de Andalucía, fundamentalmente de la Andalucía occidental, hasta el punto de que tras la conquista, en las primeras décadas, las apelaciones de las sentencias del archipiélago canario eran llevadas ante la Chancillería de Granada y posteriormente fueron llevadas ante la Real Audiencia de Sevilla. En el gobierno espiritual destacaron durante el proceso de conquista y después, no solo el establecimiento del clero secular y de la fundación de la diócesis canaria, sino también de la llegada de las órdenes religiosas. En el proceso de la aculturación espiritual destacaron fundamentalmente los franciscanos, y paulatinamente también jugarían un papel importante los dominicos, los agustinos y otras órdenes religiosas. Bueno, podríamos decir que el protagonismo de la vida espiritual regular en las Islas Canarias de estos siglos estuvo ostentado sobre todo por los franciscanos y los dominicos. El archipiélago canario fue receptor pues, de cédulas reales, provisiones y otras disposiciones emitidas desde la corte. Entonces, durante mucho tiempo, numerosos historiadores consideraban a las Islas Canarias como un laboratorio de la América colonial. Sin embargo, los historiadores del derecho más bien han optado por considerarlo como una continuación
un episodio, podríamos decir, de culminación del proceso del denominado convencionalmente como proceso de reconquista en el sur de la península ibérica, y sobre todo porque en las Islas Canarias no se generó un corpus normativo de tanta envergadura como el que conformó el llamado derecho indiano. Respecto al siglo XVIII... Y Belinda, perdona, que ya ahora estamos en los 20 minutos, entonces si quieres Sí, te podemos dar como 5 minutos más, de pero debería acuerdo. llegar al punto. Gracias. Sí, gracias. Entonces, durante el siglo XVIII tiene lugar fundamentalmente una progresiva militarización de las autoridades locales. Tienen cada vez mayor peso los militares en los cuerpos de justicia y regimiento de las islas. Bueno, en lo que concierne a las autoridades, destacamos a Las Palmas de Gran Canaria como sede de las principales instituciones de justicia y gobierno. Tras la conquista y durante los siglos de la Edad Moderna, desde el establecimiento de la Real Audiencia en 1526, Real Audiencia Canaria, la fundación de la diócesis canaria, tras la finalización de este proceso de conquista, la fundación del Tribunal de la Inquisición, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el siglo XVIII, el peso económico y demográfico del archipiélago lo va a tener sobre todo la isla de Tenerife. Ello no conllevó el traslado de las instituciones a esta isla central, sino que la capitalidad, la capital o el mayor peso institucional lo siguió ostentando la isla de Gran Canaria en la ciudad de Las Palmas. Tienen ustedes a su imagen una fotografía antigua de Las Palmas de Gran Canaria, procedente también de la FEDAC, donde pueden apreciar la silueta de la catedral. Catedral dedicada a la vocación de Santa Ana. El máximo representante del poder real en el Canarias fue el comandante general, gobernador y presidente de la Real Audiencia. También destacamos a efectos de tomar decisiones ante los fenómenos naturales, a los cuerpos de justicia y regimiento de las islas, de las 7 islas, a los alcaldes mayores, a los corregidores y tenientes de corregidor también en estos cuerpos de justicia y regimiento, y también destaca la presencia de los jueces de Indias en los territorios de realengo. A la derecha tienen ustedes una imagen del puerto de Santa Cruz de Tenerife, que empieza a adquirir mayor peso socioeconómico en el siglo XVIII, y también se convierte en la residencia habitual, curiosamente, del comandante general de Canarias. Bueno, en las islas circulan, como ya les he comentado, las cédulas, provisiones y otras disposiciones reales, a efectos también de toma de decisiones con repercusiones en el archipiélago. También tuvieron gran relevancia en el marco de los fenómenos naturales la emisión de las provisiones de la propia Real Audiencia de Canarias, la difusión de la literatura jurídica de carácter pragmático con autores como Castillo de Bobadilla, Guardiola, la circulación de las ordenanzas militares y los tratados sobre esta jurisdicción. Esta literatura está presente en bibliotecas como la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, de gran relevancia en las últimas décadas del siglo XVIII. En lo que concierne a las erupciones de esa centuria, destacamos, por ejemplo, el testimonio de primera mano que consistió en la crónica del sacerdote Andrés Lorenzo Curbelo, que vivió las erupciones volcánicas de Timanfaya en la isla de Lanzarote en la década de los 30. También hubo otra serie de erupciones de menor duración e entidad en las islas de Tenerife y en la isla de La Palma. Bueno, básicamente las principales consecuencias consistieron en la inicial destrucción y cobertura de localidades, tierras y vías de comunicación. Las consecuencias fueron, sin embargo, variables en función del área específica de la isla,
y por supuesto conllevaron los desplazamientos de la población afectada, sobre todo a otros enclaves insulares o incluso al continente americano. Fundamentalmente áreas de las Antillas Mayores y de América del Sur. Por ejemplo, el área de Caracas. Pero, sin embargo, con el paso del tiempo, los lugareños aprovecharon muy bien algunos materiales volcánicos, como ciertas cenizas, para desarrollar nuevos cultivos, como en el caso de Lanzarote, la uva, la vid. Bueno, las respuestas de las autoridades insulares consistieron sobre todo en las estrategias desarrolladas por la Real Audiencia de Canarias, que intervino, por ejemplo, en el auxilio de los vecinos de Lanzarote mediante la distribución de bienes para su subsistencia. Incentivó el asentamiento y la roturación de las tierras no afectadas por las erupciones, incluyendo el reparto de las tierras comunales y los predios señoriales y destinados a la cría de ganado. Los representantes legos y religiosos de los vecinos de las localidades pues expusieron solicitudes también ante la Real Audiencia, incluso contra decisiones del alcalde mayor respecto al aprovechamiento de los suelos no cubiertos por la lava. La Real Audiencia constituyó una institución decisiva en la organización, después de estas erupciones volcánicas, en la organización del uso del suelo. El cabildo catedralicio también intercedió ante el rey, comunicándole los efectos negativos de los episodios volcánicos sobre la subsistencia de los isleños, y por otra parte, las autoridades religiosas locales brindaron apoyo espiritual ante las calamidades. A modo de conclusión, las erupciones volcánicas produjeron cambios en la distribución poblacional de islas como Lanzarote, motivando el crecimiento de las localidades costeras, donde se asentaron numerosos isleños desplazados, en detrimento de las vegas que antaño habían sido ocupadas y que habían quedado sepultadas bajo las lavas del volcán. Por ejemplo, es el caso de la antigua localidad de Santa Catalina o la localidad de Santa Margarita. Si en un principio los episodios volcánicos tuvieron efectos catastróficos, también tuvieron repercusiones positivas, como hemos señalado, la diversificación de la producción agrícola a partir del aprovechamiento de las cenizas volcánicas. A mano derecha pues tienen una imagen de el puerto de Arrecife, que fue uno de los enclaves que creció a raíz en gran parte del desplazamiento de la población. Las medidas e iniciativas de las autoridades civiles y eclesiásticas, sin embargo, tendieron más bien a evitar el despoblamiento de los lugares afectados, sobre todo con propósitos económicos, y sin obviar la posición geoestratégica de Canarias. Se trataba de no perder fuerza de trabajo, se trataba de evitar el despoblamiento de las islas afectadas por las erupciones volcánicas, teniendo en cuenta la posición geoestratégica de Canarias. Y también se acentuó a raíz de las erupciones la concentración de la propiedad de las mejores tierras de cultivo en un número muy reducido de familias, en una oligarquía socioeconómica. Algunos archivos canarios donde encontramos algunas de las fuentes documentales de mayor trascendencia para el estudio de este proceso es el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas Joaquín Blanco de Gran Canaria, el Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife, en cuanto ilustra acerca de los desplazamientos de la población, de la llegada de isleños de Lanzarote a la isla de Tenerife en el marco de las erupciones, o el Archivo Histórico Municipal de Teguise, que contiene las actas de su antiguo Cuerpo de Justicia y Regimiento, así como los archivos parroquiales de Lanzarote, que disponen de los libros de administración de los sacramentos del siglo XVIII.
Algunas referencias bibliográficas básicas son El Capitán General de Canarias en el siglo XVIII, de la doctora Álamo Martel. Es una obra clave para entender el marco institucional canario del siglo XVIII. El libro Timanfaya, Historia y Territorio antes del volcán, elaborado por el historiador y doctor en arqueología, el doctor José de León Hernández, y los trabajos del doctor Pedro Quintana Andrés sobre la distribución y las transformaciones del paisaje agrario a partir de las erupciones volcánicas. En lo que concierne a las fuentes históricas editadas, están, por ejemplo, los acuerdos de los antiguos cabildos de las islas o de los cuerpos de justicia y regimiento, así como la monumental obra Historia de Canarias, escrita por el arcediano José de Viera y Clavijo y publicada en varios tomos a lo largo de los años 70 y 80 del siglo XVIII. Es la obra clave para entender la historia natural e institucional del archipiélago en el siglo XVIII. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia.